El misterio más grande de la humanidad es la mente humana. ¿Por qué hay personas buenas y por qué hay personas malas? ¿Y por qué hay personas capaces de engañar a otros para robarles? Bienvenidos esta noche a Más Allá, nuestro especial sobre los peores estafadores de la historia. Los seres humanos somos capaces de cosas asombrosas, pero también de cometer las peores atrocidades. Aunque algunas de esas acciones no son violentas, como los delitos provocados por un grupo de personas que utilizan su ingenio para engañar a los más débiles, sujetos que utilizan su sagacidad desde tiempos inmemoriales para apropiarse del dinero y las propiedades de otros. Como los hechos acontecidos en la antigua Grecia, cuando un grupo de guerreros aparentó rendirse ante el rey Menelao de Troya, regalándole un enorme caballo de madera. Pero el caballo no estaba solo, y en la noche cientos de soldados emergieron de su interior, tiñéndolas de sangre y destrucción, estafas que continúan en nuestros días. Como las de David Hampton, quien se hizo pasar por el hijo del actor Sidney Poitier para introducirse en la élite de Hollywood. Escudándose en su falsa identidad, Hampton pidió dinero prestado y se apropió de carros y vehículos de alta gama. Melanie Griffith, Calvin Klein y Gary Sinise fueron algunas de sus víctimas. Crímenes que fueron llevados a la pantalla grande en la película 6 grados de separación, protagonizada por Will Smith en 1993. ¿Cómo funciona la mente del estafador? ¿Son los estafadores personas millonarias? ¿Cómo podemos protegernos de ellos? Preguntas que intentamos resolver solo aquí, en Más Allá. La estafa, el robo, el engaño. Es un tema de hoy aquí en Más Allá. Y quiero comenzar muy rápido porque este tema es impresionante. Y para eso me acompañan dos personas que han estudiado la mente criminal. A este lado es filósofo, tiene una maestría en victimología. Es el señor y profesor universitario Hernán Bueno. Muy buenas noches, Hernán. Buenas noches, Esteban. Buenas noches, televidentes. Vamos entonces a compartir aquí un espacio muy interesante, a mirar cómo opera esa mente de estos estafadores y lo interesantes que resultan, además, muy divertidos en ciertos momentos. ¿Hay inteligencia o astucia en un estafador? Yo creo que las dos cosas. Es más, para ser astuto se necesita ser muy inteligente, definitivamente. Bueno, también nos acompaña esta noche, para que todos ustedes estén pendientes, es psicólogo y también es criminalista, Edwin Olaya. Muy buenas noches. Escritor también. Esteban, muy buenas noches. Profe Hernán, buenas noches y buenas noches a los televidentes. Como siempre es un placer estar acá. Los estafadores. ¿Por qué tantas películas de estafadores? ¿Por qué tanto nos atraen? Porque en realidad son muy interesantes. O sea, no quiero decir que sean de admirar ni nada por el estilo, pero ciertamente lo que llegan a hacer y los alcances que tienen cada uno, y a propósito de los casos que vamos a revisar, llaman muchísimo la atención y de alguna manera pienso que en muchos está el deseo muy interno y muy guardado por allá de tener esa osadía de hacer cosas y de conseguirlas. Pero en realidad, sumándome a lo que hablaban hace un momento, si bien es cierto hay un grado de inteligencia, también hay que pensar que hay muchos vacíos y muchas carencias en el fondo de alguien para que utilizando ciertas tretas quieran alcanzar lo que por sus propios medios no tienen. Bueno, señores, ustedes son nuestros otros invitados y con el numeral que está aquí abajo, estafadores más allá. Cuéntenos, ¿los han estafado? Cuéntenos, ¿cómo los han estafado? Para que los demás tuiteros se den cuenta y no caigan en eso. Hay un montón de cosas, le mandan a uno correos, que el príncipe de Nigeria, que un montón, ya vamos a hablar de muchas cosas de esas, pero antes, vean este video.
La primera vez que me engañes será culpa tuya, la segunda vez la culpa será mía. Proverbio árabe. ¿Qué lleva a un hombre a engañar? ¿Y qué nos lleva a ser engañados? Durante décadas, psicólogos y criminólogos han intentado desentrañar la mente del estafador. La mayoría ha llegado a la conclusión de que los métodos utilizados por este tipo de criminales están mediados por su capacidad de manipulación y control sobre sus víctimas. Técnicas de manipulación como las que ejerció durante años Bernard Madoff, el mayor estafador de la historia de Wall Street, que fue sentenciado a 150 años de cárcel y a pagar una millonaria multa. Analistas calculan que Madoff llegó a apropiarse de más de 64.800 millones de dólares, destruyendo familias y causando el suicidio de algunos de sus clientes. I sort of rationalized that what I was doing was okay, you know, it wasn't going to hurt anybody, it was a temporary thing, and because of the success that I've had and the money I made for people, I sort of felt that. Aún así, al cumplir 81 años, ha pedido clemencia, pues considera que le queda poco tiempo de vida. Una historia que podríamos comparar con una de las estafas más extrañas en la historia de Colombia, la del embajador de la India, sucedida en Neiva en 1962, cuando un seminarista llamado Jaime Torres Ortiz fue confundido por el embajador de la India, recibiendo todo tipo de homenajes y regalos, y fue llevada con éxito al cine en 1986. Acompáñenos esta noche a internarnos en las profundidades de la mente humana, solo aquí, en Más Allá. Bueno, para comenzar yo quiero que nuestros invitados nos expliquen en sus términos, de acuerdo a sus estudios, ¿qué es un estafador? ¿Qué es un estafador, doctor Uraya? Esencialmente es una persona que utiliza el engaño, utiliza la manipulación para obtener un beneficio particular. Es decir, debemos tener claro que aquí el estafador o quien comete un fraude tiene toda la intención de cometerlo, lo ha planeado y quiere un beneficio. Ese beneficio se sustenta en el engaño, ya como lo mencionaba hace un momento, y es tan delicado el asunto que incluso en nuestro Código Penal está instaurado la estafa como un delito. Pero también es interesante ver cómo la estafa, la figura del estafador ha generado y genera tanto impacto en la sociedad colombiana que no es gratuito que Dante le asignara el 8º círculo del infierno a los estafadores, ¿sí? A quienes engañan. Y de hecho ha sido tan transversal la estafa, el fraude, el engaño en nuestra historia que la Biblia tiene uno de los casos más interesantes de estafa, que es cuando Jacob engaña a su padre haciéndose pasar por su hermano para obtener la primogenitura. Entonces, son personas inteligentes, son personas que leen mucho el contexto y sobre todo saben leer muy bien las necesidades de las personas para aprovecharse, ya sea con el correo del rey de Nigeria o con una oferta de un producto económico o, como hizo Madoff, con la promesa de obtener mucho dinero con muy poco esfuerzo en la figura de la pirámide. Lo que él hizo fue una pirámide. Ya hablaremos de las pirámides. ¿Qué es un estafador desde su posición? Definitivamente se trata de una persona, y recogiendo un poco las palabras de Edwin, si bien con grandes vacíos que necesita llenar a partir del engaño, es en esencia una persona que en últimas casi que no sabe a ciencia cierta quién es, porque es todo aquello que quiere ser, pero en últimas no podría definirse a sí mismo como uno de esos tantos que es. Como el embajador de la India. Por ejemplo, que llega a mostrarse y llega, no había relaciones en ese momento diplomáticas con India, llega a Neiva, lo confunden con el embajador, él mismo se cree el cuento, pero no es lo que es él. Y lo curioso es que también allí ese ejemplo particular del embajador de la India nos hace pensar como en dos tipos, quizá hay tres, pero hay dos en particular, extremos. Uno,
que se da de manera accidental. Dentro del contexto mismo, la situación lo arroja a que, pues, oiga, esto está como muy bueno, yo me voy a creer el cuento. Que a propósito de la literatura, cuando en el Quijote, efectivamente en la segunda parte ya lo reconocen y ya saben que el hombre está un poco desviado en su mente y cuando llega a una posada todos lo atienden como él quiere que lo atiendan. Y Sancho, dándose cuenta del engaño de los otros hacia él, le dice el Quijote, pues al fin y al cabo nadie nos va a quitar lo bailado. O sea, se queda con el cuento, se queda con la historia, se queda con la trama, con el drama mismo. Y bueno, muchas gracias al profesor Hernán Bueno. No se vayan porque vamos a hablar de casos increíbles, los peores estafadores de la historia. Y les recomendamos este libro, El trono del César. Es el número 1, Hierro y Poder, de Editorial Planeta. Publica Espasa. Se lo recomendamos y les recordamos también, por favor, que estén pendientes ahí con nuestro numeral de esta noche, que es Estafadores Más Allá. Ya hay mucha gente ahí. Más adelante nombraré algunos de nuestros tuiteros oficiales. Nos vemos después de estos comerciales aquí en Más Allá. Continuamos en Más Allá en esta noche dedicada a explorar a los estafadores más terribles de la historia y también por qué existen los estafadores, cuáles son sus características, para que ustedes no caigan ahí. Por eso les pedimos que si usted ha sido estafado nos escriba con el numeral de esta noche. Nuestros tuiteros oficiales, vean, Guillermo Uchiva, está también Diego Bros, está Miguel Enciso, está Jorge Ruales, Deus Ex Machina, está Shana, bueno, hay mucha gente, yo no los voy a nombrar a todos. Alba Salcedo Caldas, un abrazo a ella, y Giorgio Di Capri y Fierito83 y el Loco del Edgar. A todos ustedes se les quiere mucho. Lo pueden hacer escribiéndonos con el numeral Estafadores Más Allá. Y bueno, señores, observen esto que les vamos a colocar aquí en pantalla para que nuestros expertos nos ayuden a entender. Esto es parte de un estudio de una universidad norteamericana que dice que estas son las características de los estafadores. Primero, falta de empatía. Su carácter frío les impide saber lo que quieren o piensan los demás, tratando a todo el mundo como meros objetos para conseguir sus objetivos. ¿Qué significa esto, señor Olaya? Esencialmente lo que pasa, y eso tiene que ver con algunos personajes que tienen rasgos narcisistas o incluso que son psicópatas, y es que no pueden conectar emocionalmente con el otro. De ahí que el otro sea sencillamente un objeto a través del cual yo puedo obtener un beneficio, ya sea directo o indirecto. Me explico, en el caso de Madoff, sus clientes eran objetos a través de los cuales él podía obtener ¿qué? Dinero. Pero hay estafadores que, si bien es cierto, buscan ciertos beneficios, la misma persona es la cosa de la que obtienen los beneficios. Por ejemplo, aquellos estafadores de mujeres solas, que tienen algunas carencias afectivas y las engañan hasta que básicamente las drenan de todos sus recursos, no solo materiales, sino emocionales. O sea, un estafador ve a una persona como si fuera una silla. Tal cual. Y si necesito esa silla para sentarse, me siento ahí. Tal cual. Bueno, veamos ahora para que el doctor Bueno nos explique otra vez de esas características. A ver, son muy inseguros y firmes durante el engaño. Son muy seguros y firmes durante el engaño. No piden perdón ni muestran señales de arrepentimiento. Tienen una increíble capacidad de expresión y comunicación. Hablan de mucho y saben poco. ¿Qué nos dice usted sobre esas características, doctor Bueno? Hace un momento decía yo de esos embaucadores, de esos estafadores casi que circunstanciales. La situación los llevó al engaño. En el otro extremo están los que diríamos patológicos, locos, que se creen el personaje que quieren emular y realmente se piensan como príncipes, se piensan como grandes bancarios, se piensan y asumen eso como parte de su delirio, ¿sí? Pero hay un punto intermedio que cala muy bien con la descripción que estamos viendo y tiene que ver con aquellos embaucadores, digo yo, por vocación, los que utilizan todas las artimañas posibles para que su engaño sea eficaz
y para ello pues es donde yo digo que se necesita bastante inteligencia, porque hacen todo para. Muy bien, y aquí están las dos últimas más. A mí me impresionan, por favor, colocarlas en pantalla para que las vean todos. Eso de hablar mucho y saber poco dice mucho, ¿no? Son manipuladores, se hacen pasar por profesiones de confianza, abogados, sacerdotes, médicos, militares. ¿Por qué, doctor Olaya? Yo, cualquiera, si ustedes, a ver si me dan aquí visión, nos presentan aquí a nosotros acá, listo, gracias. Si yo quisiera, podría disfrazarme de médico, me afeito y salgo a la calle, voy a Perú, a Ecuador, a algún pueblo y digo que soy médico. O me coloco el cuello de sacerdote, pero yo no lo hago. Esta gente sí. Claro. Recordemos lo que hemos hablado incluso en otros casos de delincuentes ya violentos que impostan ser sacerdotes, por ejemplo, un serial colombiano cuando estuvo en otro país que decía que era sacerdote y demás, porque eso tiene mucho que ver con el punto inmediatamente anterior que hablaba de la manipulación, ¿sí? El hecho de que yo imposte ser una figura que no necesariamente le voy a ocasionar daño a usted, ¿sí? Hace que usted baje sus defensas, que deje de estar prevenido ante lo que yo le vaya a decir. Es decir, lo que hay que percibir acá es que el engaño no parte solo de una imagen, sino que es toda una tramoya elaborada de un discurso, de una imagen, de unos recursos, porque, recordando lo que hablábamos hace un rato, esto está planeado y el objetivo es claro. Yo necesito sacar un beneficio de usted, ¿sí? Y yo sé que a muchos nos habrá pasado, porque aquí estamos hablando de los grandes estafadores, pero no faltó al que han estafado vendiéndole un producto y recibieron algo totalmente inesperado y triste. Mire que ahorita en el Twitter había alguien por ahí escribiendo que sí, que efectivamente lo estafó alguien que se hizo pasar por un coronel retirado del ejército. Y eso es muy común. ¿Por qué? Porque como usted dice, no le tenemos tanto miedo, ¿no? Le damos más confianza. Les voy a presentar a un estafador, tal vez de los más famosos de la historia, que se hacía pasar por abogado, por médico y por piloto de avión. Observen esta historia increíble. Si existe una historia acerca de un estafador que raya los límites de la locura, es la de Frank William Abagnale. Nacido en Bronxville el 27 de abril de 1948, empezó su carrera criminal desde la adolescencia, falsificando cheques y cambiando de identidad para apropiarse de gruesas sumas de dinero. En solo 5 años trabajó con 8 identidades diferentes y cobró cheques falsos por un valor total de $2,5 millones en 26 países. Falsificó diplomas ejerciendo ilegalmente como médico, como abogado y agente del FBI. Durante 2 años, Abagnale fingió ser un piloto de la agencia aérea Pan Am bajo el nombre de Frank Taylor. Después de capturado, el gobierno norteamericano le ofreció salir de prisión a cambio de colaborar en la lucha contra el fraude. Los investigadores quedaron asombrados con sus habilidades, pues podía falsificar pasaportes y credenciales militares solo con papel y tinta. Su vida fue la inspiración de la película Atrápame si puedes, dirigida por Steven Spielberg, en la que el propio Frank Abagnale Jr. realiza una participación, interpretando al policía francés que captura al personaje protagonista, interpretado por Leonardo DiCaprio. Tenemos una reunión importante en la ciudad. Come esto. Vamos, vamos. Fíjate en esto. El director del Chase Manhattan está a punto de abrir la puerta a tu padre. Señora Abagnale, nosotros no concedemos préstamos a personas que tienen asuntos pendientes con Hacienda. Ha escrito varios libros y se hizo millonario al instalar una consultora especializada en la detección de fraudes económicos. Aparte de esto, Frank ha sido el diseñador de los cheques antirrobo más seguros del mundo. Bueno, señores, esto sí es muy loco. Un tipo que a los 12 años ya falsifica cheques, que solo con un esfero y un papel falsifica un carnet, y que además de eso viaja por el mundo haciéndose pasar por médico, por abogado y también por policía. Y al final termina trabajando para el gobierno de los Estados Unidos y hoy en día es millonario haciendo cheques antirrobo. ¿Qué podemos hablar de ese caso, doctor Bueno?
Aquí lo hemos comentado en otros escenarios, en otros momentos en donde hemos hablado de otro tipo de actos criminales, de que en ningún momento queremos hacer apología a ninguno de estos delitos. Pero es indiscutible la fascinación que producen estos personajes y en ese sentido yo particularmente identifico aquí un valor vocacional enorme en el sentido de que se trata de alguien apasionado por el cuento. Esto no lo hace cualquiera. Se necesita tener sangre fría para meterse uno en un banco y reclamar un cheque o meterse uno en un avión fingiendo ser piloto, estar en la cabina del piloto, someterse de pronto a una urgencia médica diciendo que uno es médico y estando al límite de qué hago en esta situación cuando requieran de mis servicios. Se necesita ser definitivamente alguien con una capacidad también de control y de control no solo de sí, sino de las circunstancias mismas. Entonces, sin dar apología sobre el asunto, el caso particular de Frank Abagnale es para mí fascinante. Me parece que el hecho también da a pensar cuánto de crédulos tenemos los demás, ¿no?, frente al sujeto que nos engaña. Claro, y es sorprendente este caso porque uno podría decir, doctor Olaya, que pasa de ser un estafador famoso a un empleado del gobierno. Entonces, en los estafadores sí puede haber redención, digámoslo así. Total. Y no hay violencia en este caso, por ejemplo. Podría suscitar peligro, ¿no? Pero digamos que sí hay una especie de violencia, ¿sí? Solo que no es una violencia a la que estamos acostumbrados, que es la violencia física, pero sí hay una violencia psicológica, hay una violencia patrimonial. Tan es así que el mismo Frank fue tan consciente de ello que ya cuando encauzó su vida para ayudar y ser consultor del gobierno y constituir su propia oficina, su propia empresa, él lo que hizo fue empezar a enviar cheques a aquellas empresas y personas que estafó, ¿sí? Entonces, ya de su propio dinero. Pero ciertamente, y haciendo el ejercicio que el profesor Hernán nos planteaba, si a veces colarse en una fila, da cierto miedo, temor, aprehensión. Ahora imagínese colarse en un avión, ¿sí?, colarse en un hospital, porque este tipo además fingió ser pediatra, y más aún, y lo digo desde mi rol, porque conozco el ambiente, meterse de abogado, fingir ser abogado, fiscal, nada más ni nada menos. Pero este punto en particular nos habla muchísimo de las capacidades que tenía Frank, porque él efectivamente estudió por su cuenta cada una de estas áreas y con sus habilidades verbales, con su habilidad de convencimiento y manipulación, logró que los demás le creyeran el rollo que era médico, piloto, abogado, lo que fuera. Entonces, claro, esto nos dice que muchas veces este tipo de delincuentes no son los malos de la película, aunque hacen cosas malas, sino que muchas veces llegan a esto es por necesidades psicológicas. bueno, señores, ya volvemos, les vamos a mostrar casos más impresionantes. Marta Diela desde Medellín, un saludo a ella. Alfonso, por aquí está Ernesto José Jurado. Y también por aquí está alguien que escribe su nombre en ruso, no tengo ni idea cuál es, pero lo manda en ruso y sale diciendo algo así como, sí, esos estafadores deben ser genios. No comparto eso, pero después lo veremos. Y un saludo rápido a Lucy Torres y Ramiro B. Luna. Ya volvemos después de estos comerciales, porque esto es Más Allá. Seguimos en Más Allá en esta noche dedicada a las estafas. Y en Colombia muchas personas fueron estafadas hace unos años por una estafa que se conocía desde hace casi un siglo. Se llama el esquema Ponzi, se lo inventó un señor de apellido Ponzi. Y aquí se convirtió en DMG, DFRE y otras más. Y taller de sueños o telar de sueños, como ustedes quieran decirle. Preparamos esta nota para que usted no caiga y para que entremos en la mente de los estafadores. Si hay una estafa que ha golpeado fuertemente a Colombia, es el esquema Ponzi. Creado por el italiano Carlo Ponzi, quien robó una gran cantidad de dinero en 1920 en Estados Unidos,
prometiéndole altas rentabilidades a sus clientes a cambio de que participaran en un juego denominado pirámide financiera. Participantes que perdieron su dinero, pues este tipo de esquemas no es sostenible en el tiempo. Estructura similar a la que puso en funcionamiento David Murcia Guzmán y otros que causaron una de las crisis económicas más importantes de Colombia, el colapso piramidal de 2008. Sorprendentemente, David Murcia tenía solo 25 años cuando inició su estafa y provenía de una familia de clase media sin mayores contactos políticos. A pesar de que deberíamos aprender del pasado, el esquema Ponzi sigue funcionando, como quedó en evidencia en el año 2019 con el caso del telar de sueños. Mucha atención a esto, la superfinanciera ordenó la suspensión de actividades a 2 promotoras de una nueva pirámide llamada Telar de los Sueños. Sus víctimas son principalmente mujeres. La nueva pirámide recluta a sus incautas beneficiarias a través de mensajes de WhatsApp o en grupos de amigas. Consiste en ofrecer una alta rentabilidad a los inversionistas con una condición, y es que traigan a su vez 2 más que pongan la misma plata y otros 2 y otros 2, pero es un esquema que no es sostenible en el tiempo. Esto sí es increíble. Y hablemos un poco hay un esquema que se llama el esquema Ponzi, que lo creó, como ustedes vieron en el video, un señor en Estados Unidos, que es básicamente las pirámides. Y acá en Colombia aparece un personaje, David Murcia Guzmán, tiene solo 25 años, no tiene contactos políticos, vive en una clase media normal, tranquila, y de un momento a otro, en menos de un año, se convierte en el mayor estafador de la historia de Colombia. ¿Qué uno puede hablar ahí? ¿Cómo aparecen estos personajes de nuestros barrios y se convierten en alguien como este señor que al final tenía negocios hasta en Dubái, Arabia Saudita, sí, y era masivo, era increíble, o fue increíble? Sí, efectivamente, y hoy lo consideramos como estafador, pero en su momento era el gran empresario, el gran empresario David Murcia. Entonces, es curioso también frente al esquema Ponzi que sea un esquema tan ya vetusto. Estamos hablando de un siglo de existencia que tiene y siga floreciendo en nuestros contextos. Y creo que es en razón a una situación muy cultural nuestra. El dinero fácil es querer un poco alcanzar grandes sumas con el menor esfuerzo. Y en ese sentido, mientras tengamos esa mentalidad, siempre va a haber alguien ofreciéndonos algún tipo de esquema de este tipo, en donde fácilmente cualquiera de nosotros puede caer si estamos pensando en lo sencillo, en lo fácil, en que el dinero me llega así. Doctor Olaya, sobre ese tema, todavía hay gente a veces que uno ve en Twitter defendiendo a David Murcia. Claro. O sea, ¿todavía están estafados o no? ¿Qué es lo que pasa? Es muy interesante porque sí, o sea, el esquema de la pirámide es viejísimo, es una vaina súper antigua, pero es funcional. Es funcional, uno, porque se apela a la necesidad, como lo dice el profe Hernán, se apela a la necesidad de las personas de dinero, pero también se apela a su ignorancia financiera. Bajo esa medida, si uno mira a Murcia y a Madoff, son iguales. O sea, ni siquiera son las caras opuestas de una moneda, sino que son las 2 caras de la misma moneda. ¿Qué es lo que pasa acá? Que cada uno empezó a disfrazar la treta de acuerdo al contexto. ¿Qué sucede? Y lo mencionaban en el video. Esta pirámide no se puede sostener durante mucho tiempo, pero hubo quienes sí recibieron dinero. ¿Eso qué significa? Que hoy en día, claro, las personas que recibieron dinero de los nuevos que iban entrando, porque ese es el funcionamiento, son los que se sienten beneficiados y estiman que nunca fueron estafados, mientras que los que nunca recibieron nada y tras del hecho perdieron absolutamente todo, sí pueden percibir que, miércoles, acá pasó algo y como que sí me estafaron. Cada quien habla de acuerdo a cómo le va en el juego, ¿sí? Pero ciertamente en este juego solo una persona realmente iba a ganar. Madoff, Murcia. Todos los demás eran piezas en el tablero. Señores,
Y ahora vean esta nota porque hace muy poco tiempo volvió a aparecer un estafador colombiano tipo embajador de la India, pero esta vez en otro país. Obsérvenlo y aquí lo analizamos con los expertos. Este es Anthony Ginac, un estafador que vestía trajes de lujo, conducía un Ferrari con placa diplomática y no tenía pena de proclamar frente a la gente que supuestamente era el príncipe Bandar bin Khalid Al Saud, un hombre de negocios y miembro de la Casa de Saud, la dinastía de la familia real de Arabia Saudita. Ginac nació en Bogotá y fue adoptado de niño junto a su hermano Daniel por una pareja estadounidense de Michigan. Ginac venía realizando estafas en Estados Unidos desde la década de los 90, cuando haciéndose pasar por el supuesto príncipe, se hospedaba en el Hotel Grand Bay de Coconut Grove, donde solían quedarse celebridades como Michael Jackson, Elizabeth Taylor, Prince y Sofía Loren. Además, estafó a varias empresas por $10.000 y llegó a engañar a agentes de American Express. El jurado de Florida a finales del año pasado emitió una orden de arresto y fue detenido en Nueva York el 20 de noviembre de 2017. Actualmente se encuentra en un centro de detención transitorio en Oklahoma City y se ha iniciado su proceso de traslado a la Florida, donde enfrentaría cargos por conspirar y cometer ofensa contra Estados Unidos, hacerse pasar por un diplomático extranjero, mal uso de su pasaporte, robo de identidad agravado y posesión de un arma por un criminal convicto. Según la acusación formal presentada en una corte federal de Miami, Ginac mantuvo reuniones de negocios desde marzo a noviembre del año pasado con representantes de un par de empresas de Miami-Dade con el supuesto propósito de realizar una inversión multimillonaria para comprar un hotel, pero en realidad los estaba estafando. Ginac invitó a los empresarios a un supuesto penthouse en un edificio de Fisher Island, en cuya puerta principal había un letrero con la palabra Sultán. En esa visita, el hombre les mostró además una carta del banco en Dubái con una disponibilidad monetaria de $600 millones. Anthony Ginac, el estafador colombiano que es noticia en Estados Unidos, puede ser condenado a una sentencia máxima de 10 años de prisión. Bueno, señores, esto es el embajador de la India en el siglo XXI. Un señor de origen colombiano que se hace pasar por un príncipe saudita. El sultán, ¿no? Y le pone en la puerta del hotel la palabra sultán. O sea, ¿qué hay ahí? Yo al comienzo decía que nos encontrábamos con unos personajes hasta divertidos, y es que resulta cómico el asunto cuando no es uno la víctima, por supuesto. Pero sí, sobre todo, hay que aclarar. Pero definitivamente el hecho de generar toda esta trama y el teatro mismo, y sobre todo con gente que en pleno siglo XXI, teniendo todo el acceso a la comunicación y pudiendo establecer realmente comprobaciones sobre la naturaleza de una persona, aún se siga generando este tipo de cosas, me parece que cada vez o se especializa más este tipo de personas o nosotros nos volvemos cada vez más crédulos. Necesitamos simpatizar con aquel que nos abre la puerta, y más si es una persona de la realeza y la realeza árabe, por Dios, donde hay tanto dólar. ¿Qué piensa usted de este caso que es tragicómico, pero que realmente muestra que seguimos en lo mismo desde hace miles de años? Esto es el príncipe de la India, los romanos, los griegos, y todavía seguimos con las estafas y es idéntico. Es que sí, es ridículo que el tipo lo lleve a un hotel y le pone sultán. Además no debe hablar árabe, debe hablar inglés y español. Miren, hay una floreciente área del conocimiento que se denomina la economía conductual, y tiene que ver con cómo yo utilizo lo que sé del comportamiento humano en ámbitos, por ejemplo, como la prestación de servicios o el marketing. En algunas áreas le llaman la economía del consumidor, pero pues digamos que es un poco más limitada la percepción desde ahí. Todo depende, absolutamente todo depende de cómo se ofrezca el producto. A los troyanos les ofrecieron un caballo maravilloso. O sea, fue algo espléndido y les dijeron que era una ofrenda. Y lo aceptaron. Si a mí me dicen que invirtiendo poco, en 6 meses ya tengo 5, 6, 7, hasta 10 veces más de lo invertido, yo caigo.
eso significa que si bien es cierto, hay una incredulidad inherente. A mí me gustaría ser un poco tierno y utilizar la expresión de inocencia pese a todo en el ser humano. Somos tan inocentes que de acuerdo a las circunstancias estamos dispuestos a aceptar una historia que muy en el fondo de nuestra cabeza estamos seguros que algo extraño tiene, pero pese a eso aceptamos los riesgos. Y eso habla realmente, a propósito de la economía conductual, para cerrar un poco la idea, de que una historia bien contada de la manera adecuada vence las defensas psicológicas de cualquiera y en consecuencia uno está dispuesto a arriesgarlo todo, como muchas personas vivieron a lo largo de los casos que hemos visto. Bueno, señores, ya nos vamos a comerciales otra vez y tenemos este libro, La segunda vida de Hitler. Hitler se escapó con vida del búnker y si fue así, ¿en dónde vivió? Abel Basti nos lo cuenta gracias a Tatiana de Editorial Planeta. Y si a usted le está gustando este programa, búsqueme en Instagram como @cruzescribiente o Esteban Cruz Niño y también en Twitter como Esteban Cruz Niño o @cruzescribiente y ahí me dice si le parece bueno y me da temas. Y ya volvemos porque esto es Más Allá. Continuamos en Más Allá, en esta noche en la que hablamos de estafadores, con el numeral Estafadores Más Allá. Ahí está, Estafadores Más Allá. Mucha gente escribe que le han estafado, que se presentaron en la casa, que le llegó un correo, que hay cadenas de WhatsApp. Cuídense mucho de eso, que llegó alguien que dijo que era militar y le sacó un préstamo. Tengan cuidado con eso. Pero bueno, este es el momento en que está Joana Arenas y su sección Más Allá Plus. Buenas noches, Esteban, para usted y para nuestros invitados de hoy. Seguimos con este recorrido por esos famosos estafadores de la historia y le tengo un refrán que es bien popular en Estados Unidos. Si te crees eso, entonces tengo un puente para venderte. Y esto se da por la famosa historia de la venta del puente de Brooklyn, ese puente famosísimo que vemos en todas las películas y las series estadounidenses. Pues resulta que fue inaugurado en 1883 y allí en esa inauguración estaba un joven llamado George Parker, un tipo que se volvió famoso por estafar a la gente vendiéndole este eminente y recordado puente. Pero ustedes se preguntarán cómo hizo Parker para vender un puente. Pues resulta que él se le presentaba a los incautos como si fuera el constructor de este monumental lugar. Les ofrecía que instalaran allí un peaje de manera que pudieran cobrar la entrada y la salida a Manhattan. Y pues varios cayeron en ese engaño. Precisamente durante 42 años estafó a varias personas vendiéndoles exactamente el mismo puente. Bajo la premisa de que no tenía tiempo de ser el administrador de este lugar, fue que más de uno cayó en su engaño. Adicional a esto, el tipo pudo falsificar un contrato en el que se decía que él era el dueño y el ingeniero en jefe de este lugar y por lo tanto lo podía alquilar o vender. Finalmente, varios incautos denunciaron a George Parker y la policía pudo capturarlo, pero la medida de aseguramiento que le dieron era tan corta que finalmente este personaje salía de allí y lo que hacía era, en su tiempo de cárcel, modificar un poco su discurso y poder lograr estafar a otras personas. A pesar de estar condenado por estafa, finalmente salió libre y logró seguir en sus engaños. No solo vendió el puente de Brooklyn durante 45 años, sino que después empezó a vender la Estatua de la Libertad, el Madison Square Garden y así muchos otros monumentos importantes. Finalmente, a sus 68 años, es capturado y condenado a cadena perpetua. En la cárcel era toda una estrella, los demás reclusos lo consideraban un maestro de la estafa y siempre buscaban que George Parker le contara sus historias de cómo logró engañar a tantas personas y durante tanto tiempo vendiéndole cosas que por supuesto eran imposibles de vender. Allí falleció en la cárcel, pero la historia de este estafador quedó marcada para siempre
en lo que respecta a la historia de Estados Unidos. ¿Ustedes qué opinan? Es bastante curioso, pero yo sí quisiera, Esteban, que nuestros invitados analizaran un poquito esta historia, porque no sé qué es peor, si este señor estafador que engañaba a tanta gente o finalmente los que se dejaban engañar comprando algo que claramente no era posible de vender. Por lo pronto nos vemos en 8 días con otro Más Allá Plus. Bueno, este caso sí es completamente demencial. El tipo llega y les vende un puente, después vende la Estatua de la Libertad. ¿No le parece muy demente? Y ahí conectamos con lo que hace un momento nos explicaba Edwin respecto a beneficio que yo de una u otra manera quiero adquirir a través de lo que el otro me estaba ofreciendo. Y el que embauca, el que engaña, me está ofreciendo, me seduce, me parece que lo que me está ofertando me va a dejar a mí en mejores condiciones. Entonces, ¿hasta qué punto existe precisamente el fraude y existe esta persona que nos engaña, que nos embauca? Porque yo también me lo permito en el sentido en que quiero algo. Muy rápido, doctor. Bueno, están escribiendo un montón de historias de estafas. Edwin González, Anticuenta, Catherine Pedraza, todos esos saludos. Adrián Huicano Campo, que nunca lo saludaba. Saludos, Adrián. ¿A usted lo han estafado? Por ejemplo, eso. Cuéntame más de eso. ¿Qué quería yo? A mis casi 20 años no prestar el servicio militar. Y para ello, pues la ruta fácil, comprar la tarjeta y siempre habrá alguien que te la venda. Y apareció un supuesto militar que me la vendía, que no era ni militar y sí me arrancó un poco de plata. Eso es lo que decíamos, que se hacen pasar por personas de autoridad y que uno confía. Dice el coronel, y le dicen el coronel en el barrio, y el coronel no. A mí me estafaron de una manera más estúpida. Yo estaba en la calle y entonces había una señora que vendía bonsáis. Dije, este es el bonsái que siempre he querido tener un bonsái. Y para meditar con unas orugas o yo no sé. Y compré el bonsái y me lo llevé y se murió. Y cuando lo destapé era una rama de un tronco que estaba metida ahí. Y usted, gran criminalista, ¿lo han estafado? Aquí hay gente que dice que la estafaron con más de 2 millones de pesos, Ubituro. Saludos, Camila Caballero. Sí, por supuesto. Pues son estafas básicas de comprar algo por internet, que está la megafoto y en la megapágina, y cuando llega uno dice, ¿en serio es esto por lo que pagué? Y obviamente no hay quien responda, pero sí recuerdo a propósito del bonsái. Una vez acompañé a comprar una mascota, un perrito, supuestamente un pitbull, y tenía toda la pinta de pitbull y demás. Pero ya con el tiempo mi amigo se dio cuenta que el pitbull tenía pinta de pitbull porque, por ejemplo, las orejas se las habían pegado. No, pues sí es maltrato. Sí, eso es de todo. O sea, todas las historias empezaron mal y muy seguramente la de los televidentes terminar, también. quiero que ustedes dos, nuestros expertos esta noche, el profesor filósofo y en victimología y el señor perfilador criminal, le digan a los televidentes claves para no dejarse estafar. Señor. Vea, sencillo. Si a usted le ofrecen algo, haga una lista de pros y contras. Si a usted algo le suena raro, siga su intuición. Métale un poquito más de cabeza fría. No se deje llevar por las emociones. Las emociones en muchos de los casos nos llevan a obtener grandes beneficios, pero ciertamente el mundo de hoy está orientado a obtener, a que hay gente mala. Entonces, respire, tome su tiempo y decida con calma, incluso con apoyo de otros. No se confíe tanto. Señor Enar, bueno, si a alguno de los televidentes los van a estafar, ¿qué rasgos podrían identificar para evitar que los tumben en términos colombianos? Hay una frase a propósito, en términos muy colombianos. Eso tan bueno no dan tanto. Eso tan bueno no dan tanto. Sospeche. Si la situación está muy fácil, o incluso a veces dejarse uno llevar, que es el caso, algunos de los casos que hemos visto, dejarse llevar por la simple imagen del otro, la simple postura de poder, de poder incluso no únicamente económico, sino mediático. Es que es el artista yo no sé qué, o quien tiene acceso a yo no sé qué esferas de la sociedad o de la cultura. Mire hasta qué punto eso efectivamente, primero, le beneficia de alguna manera y le beneficia tan grandemente que empieza uno a sospechar y cómo esta persona puede acercarse a usted con otros intereses que probablemente no sean los mejores. Bueno, señores, nos vamos ya. ¿Cuáles son sus redes sociales?
Olaya M en Twitter y mi nombre en Instagram. Gracias por estar en Más Allá. Profesor Hernán, ¿cómo lo consiguen? Bueno, con mi nombre en Facebook. Yo todavía... Hernán Bueno en Facebook, y es el original, no estafa. Y ustedes me buscan a mí como @cruzescribiente, y recuerden que por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá. Nos vemos en 8 días.